que muchos han tomado ese legado desde una perspectiva completamente distinta a la perspectiva histórica y a la perspectiva verdadera de los distintivos bautistas. Eso ha hecho que muchos, por ejemplo, hagan muy popular el día de hoy el ser bautista con gente que simplemente canta himnos o gente que se viste de una manera particular o que usa una corbata, lo cual no está mal, por supuesto, y todos nosotros lo hacemos. El punto es si esa es la verdadera identidad y si eso es verdaderamente lo que reclama nuestra historia y nuestra identidad bautista. Y la respuesta es absolutamente que no. Es tan pobre un concepto de pensar que los bautistas simplemente son personas de himnos o de vestimenta. Hay una riqueza doctrinal de fondo que tiene que ver con la historia y si lo estamos estudiando es porque creemos que esta es la verdad bíblica, la verdad apostólica, no como una denominación, sino como esos principios donde está fundamentada nuestra fe. Así que nos hemos preguntado, bueno, ¿y dónde buscar entonces esa identidad? La respuesta es, tenemos que buscarla en un documento histórico, en un documento válido. Y entonces hemos ido a la segunda confesión bautista de fe, o llamada la Confesión Bautista de Fe de 1689, como la confesión más importante que se haya escrito dentro de nuestro contexto teológico. Ahora, hemos tratado de probar la identidad de nuestra fe a través de hacerle algunas preguntas a la confesión de fe. La primera pregunta que le hicimos ¿es esta confesión una confesión ortodoxa? Y la respuesta fue sí, es una confesión ortodoxa, porque al compararla con el credo de los apóstoles, lo cual es el sumario de la doctrina ortodoxa cristiana, es una doctrina trinitaria, es una doctrina que fundamenta quién es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y las doctrinas fundamentales que están en ese credo. Lo hemos probado y no solamente el hecho de decir que es ortodoxo, sino que toma lenguaje prestado de diferentes confesiones históricas o credos históricos y también el mismo orden que se mantiene en el credo apostólico en la confesión nuestra es desarrollado con mucha claridad. Espero haber probado eso en nuestras primeras lecciones cuando analizamos la confesión de fe como una confesión ortodoxa. Ahora estamos en medio de nuestro segundo tema y es buscando nuestra identidad, no solamente como ortodoxa, sino también como reformada. Y esto tiene que llamar muchísimo nuestra atención. Si ustedes analizan el contexto bautista en el mundo hoy, lastimosamente los bautistas hoy en su gran mayoría no son reformados en su teología, son dispensacionalistas en su teología, son arminianos en su predicación, tienen métodos que no son los métodos bíblicos al momento de hacer las misiones evangelísticas. Sus iglesias no son gobernadas con los principios de la Reforma, y no por ser de la Reforma, sino porque creemos que son los bíblicos. La pregunta, entonces, es una pregunta complicada. ¿La identidad bautista es reformada? Y nosotros tenemos que responder sí. Y no porque la gran mayoría hoy se haya alejado de su verdad histórica, no significa que por eso la realidad de hoy es lo que identifica nuestra identidad o lo que le da sentido o forma nuestra identidad. Nuestra identidad es histórica. Históricamente los bautistas han sido reformados en su teología. Y quisiera recomendarles, ustedes saben, estamos trabajando en Legado Bautista Confesional, que es una editorial de libros. Quisiera recomendarles un pequeño librito que se llama Las raíces de los bautistas en Estados Unidos de Norteamérica, escrito por el Dr. Waldron. Se los recomiendo porque en ese pequeño libro, tiene alrededor de 50 o 60 páginas, pero ese librito es una introducción muy bien hecha a tratar de responder esta pregunta. ¿Por qué los bautistas de hoy son tan diferentes a los bautistas del principio? Y entonces el doctor Waldron, de una manera muy especial y clara, aunque muy concisa también, va mostrando diferentes patrones que hicieron que hoy la iglesia como sea, y que la denominación se muestre como se muestra, y que las iglesias se gobiernen como se gobiernan, no por un asunto histórico y de su historia o su tradición, sino por un asunto de cosas que cambiaron su historia y su identidad, sobre todo en los Estados Unidos de Norteamérica y de Estados Unidos a todo el continente americano a través de las misiones. Pero les recomiendo, léanlo.
y después, si quieren, podemos hablar un poco sobre ese tema que es muy interesante. Pero estamos haciéndonos esta pregunta, ¿son los bautistas reformados? La respuesta es sí. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Bueno, habíamos dicho que la doctrina reformada se resume a través de las 5 solas, y habíamos dicho que de esas 5, 3 son las originales. Y entonces nuestro análisis de esta segunda parte, nuestra identidad como una identidad reformada, está conectado con el concepto de comparar nuestra confesión de fe con las solas de la Reforma. El día anterior de nuestra clase tuvimos una comparación con la sola Escritura y realmente vimos la importancia que tiene que nuestra confesión no solamente pronuncia la sola Escritura, sino que sus implicaciones también están contenidas ahí, como por ejemplo el principio regulativo o el hecho de que solamente la Escritura es quien permite conocer a Dios de manera salvífica. Y eso lleva como consecuencia el hecho de que ya no hay dones de revelación en nuestros días. Pero hoy vamos a centrarnos en una segunda sola que es sumamente importante. Y les había dicho la semana anterior, mejor dicho, en nuestra clase anterior, les había dicho que la sola fe y la justificación por la fe era, y para muchos de los historiadores y para la gran mayoría de los reformadores, este fue el punto medular o la parte central de la doctrina de la Reforma. Así que si algo se va a llamar reformado, por supuesto que tiene que coincidir con lo que la sola fide pronunciaba. Así que nuestra clase el día de hoy va a ser explicar o comparar nuestra confesión de fe con la sola fide. Y vamos a ver si nos queda tiempo, por lo menos para empezar, la sola gracia, pero si no, lo dejaremos para nuestra próxima clase. Así que el día de hoy vamos a analizar la Confesión Bautista de Fe de 1689 y la sola fide. Les invito a todos a abrir su apunte en la página 8 y entonces voy a empezar con la lectura y vamos a ir explicando algunos puntos importantes. Aunque la sola Escritura y la sola gratia forman parte de las doctrinas cardinales de la Reforma Protestante y fueron esenciales para el entendimiento correcto de la Escritura, la sola fide debe ser considerada la piedra preciosa de la Reforma. La gran importancia de la sola fide se debe a que, a diferencia de las otras dos solas que ya habían sido consideradas y desarrolladas en momentos previos a la Reforma, existía una gran confusión en la teología cristiana con respecto a la fe y la justificación, lo cual se debía tanto a la enseñanza que provenía de la Iglesia papal, así como de la tradición de los padres de la Iglesia. Es necesario tener que ofrecer un breve comentario sobre las características de la doctrina reformada de la justificación por la fe solamente o la sola fide, para poder tener un criterio de comparación adecuado al analizar lo que la Confesión Bautista de Fe de 1689 dice sobre esta doctrina. Permítame explicar con pocas palabras lo que estamos diciendo aquí. Cuando hablamos de la sola Escritura, ustedes tienen ya, previo a Lutero, hombres de Dios en medio del seno de la Iglesia Católica que reclamaron la autoridad de la Escritura por encima de cualquier cosa o cualquier iglesia o cualquier papa. Tenemos gente que murió por decir que la cabeza de la iglesia no era el papa, sino el Señor Jesucristo. Y por ende, él era el único que tenía autoridad para establecer doctrina o enseñar lo que se tenía que enseñar. Por lo tanto, bajo esa perspectiva, nosotros podríamos decir que la sola Escritura, aunque llegó a su punto máximo de iluminación en la Reforma, porque fue el momento donde se utilizó y se llegó a sus implicaciones, como la traducción de la Biblia, etc. Cuando hablamos de la sola gratia, sucede algo muy parecido, que es lo que veremos en nuestra próxima clase. Agustín de Hipona, que vivió alrededor de los años 400 después de Cristo, este hombre de Dios, que por cierto fue el hombre de mayor influencia en la iglesia cristiana por 1000 años, toda la Edad Media fue grandemente influenciada por los escritos de Agustín de Hipona. Cuando Agustín escribió, lo que él escribía tenía que ver mucho con el desarrollo de la doctrina de la sola gratia. Él habló sobre, por ejemplo, cómo es que los hombres eran escogidos desde antes de la fundación del mundo, o cómo es la obra del Espíritu Santo haciendo ciertas cosas. Ahora,
cuando hablamos de la sola fide, nos vamos a dar cuenta de una verdad. Y he tenido problemas a veces por decir esta verdad, pero creo, realmente la sostengo y creo que es muy cierta. Y esa verdad es la siguiente. Durante el tiempo de la Edad Media, lastimosamente, lo que sucedió con la iglesia romana fue que confundió conceptos bien importantes de la fe e hizo que la doctrina de la sola fide quedara de alguna manera puesta en el abandono, entendida por solamente algunos pocos, pero en la gran mayoría, las personas perdieron, por decir así, el entendimiento de la sola fe. Por eso, cuando hablamos de la sola fe en la Reforma, hablamos de una doctrina que llegó a tener una importancia tan grande, porque literalmente fue redescubierta y sacada a la luz después de muchos años de abandono. Por eso es importantísimo entender las diferencias que hubo entre la teología de la Edad Media y de la Reforma Protestante. Pero antes de poder entrar a esta parte, yo quiero que escuches esto con mucha atención. De ninguna manera nadie puede decir que la Edad Media fue un tiempo perdido y que no se hizo nada, porque hubieron teólogos muy buenos que trataron de buscar y hacer su parte dentro de lo que ellos podían ver. Por lo tanto, nunca escuches que alguien diga, la Edad Media todo fue oscuridad. Sí, todo fue en su mayoría oscuridad, pero Dios levantó hombres fieles. Y cuando hablo de ellos, solamente por si alguno estuviera pensando lo contrario, no estoy hablando de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino no es parte de esos hombres fieles que llevó la doctrina y sobre todo la salvación con un entendimiento correcto. Así que, sin embargo, sí podemos decir en su característica general que la Reforma, a diferencia de la Edad Media, trajo luz sobre esta doctrina que de alguna manera estaba velada en mucho de lo que se escribió en años posteriores, en años previos a la Reforma. Fíjense lo que dice en nuestro apunte. Al ser convencido por la palabra de Dios, Martín Lutero comenzó a indagar en los padres de la iglesia, especialmente en Agustín de Hipona, pero encontró que la doctrina de la imputación de la justicia de Cristo por la fe no estaba clara. Estas son las palabras que Lutero escribió. Desde que llegué a un entendimiento de lo que Pablo dice, no he podido pensar bien de ninguno de los doctores de la iglesia. Ellos han llegado a tener poco valor para mí. Al principio, yo no solamente leía, sino que devoraba a Agustín. Pero cuando la puerta fue abierta para mí en Pablo, y de esta manera entendí lo que la justificación por la fe es, se terminó todo con Agustín. Son las palabras de Lutero. La diferencia entre la posición reformada y la de los teólogos medievales tenía que ver con la función de la fe en la justificación. Esto es un poquito denso, pero es bien importante. En la teología medieval, los hombres son justificados, o ellos creían que eran justificados, sobre la base de la fe que obra por el amor, la cual satisface la justicia que Dios requiere en su ley. Es decir, la fe produce una vida de obras que satisface las demandas de Dios. La salvación es por una justicia intrínseca en el hombre gracias a la intervención del Espíritu Santo. En la teología reformada, la fe se entiende como el acto de asirse a una justicia extrínseca o fuera de sí, es decir, que viene de alguien externo a nosotros mismos. Antes de poder ir a las palabras de Lutero, explicando en una de sus clases de Romanos, déjenme explicar este punto tan importante. Hasta el día de hoy, cuando ustedes escuchan a un teólogo católico explicando cómo es la justificación, si estás distraído al escucharlo, vas a pensar que escuchaste que él dijo que uno es salvo por la fe. Bueno, lo estás escuchando bien, sin embargo, su entendimiento de cómo eso funciona no es muy claro. Porque lo que ellos dicen es, mira, tienes que tener fe para ser salvo, pero la fe por sí sola no te salva, sino que tú necesitas obras perfectas que están transformadas por causa de esa fe. Y entonces cuando tú tienes esas obras perfectas, producto de que el Espíritu Santo viene a ti, tu fe produce obras dignas. Y entonces Dios, al ver tus obras en ti, que son producto de la obra del Espíritu Santo por medio de la fe,
Dios te justifica por las obras que ahora hay en ti, que han sido perfeccionadas por el Espíritu. Esa es la teología católico-romana. Ellos enseñaban y siguen enseñando que entonces la justificación es algo que sucede por causa de obras que están dentro de ti, de una justicia que es tuya. Claro, ellos dicen, no es tuya de nacimiento, llega a ser tuya o se convierte en algo perfecto cuando el Espíritu viene a tu vida y perfecciona tus obras. Sin embargo, esa justificación sigue siendo por tus obras y a través de algo que sucede dentro de ti por la obra del Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que enseñó la Reforma? Y principalmente, ¿qué fue lo que Lutero entendió al estudiar Romanos? ¿Qué es lo que todos nosotros entendemos? La justificación no es algo que se da por algo en ti o algo perfeccionado en ti, sino por la justicia de otra persona ajena a ti, fuera de ti. La justicia se toma de alguien externo y tu justificación viene producto de algo que sucede fuera de ti por la obra perfecta de otra persona. La religión católica decía, no, funciona en ti, Dios te mira a ti, pero tus obras se perfeccionan dentro de ti. La Reforma dice, no, la justificación es por Cristo, en los méritos de Cristo, no dentro de ti, sino fuera de ti. Ahora, evidentemente, la santificación que viene después de la justificación es aquello que comienza a obrar en ti y a mostrar frutos de esa conversión. Pero no es el fruto lo que hace que tú llegues a ser salvo, sino que el fruto es una manifestación de que tú ya eres salvo. Solo un paréntesis clave aquí. Esa es la gran importancia que tenemos de enseñarle a las personas que tenemos. Si tú eres pastor de una iglesia, a tus ovejas, si tú eres mamá o papá, a tus hijos, la gran importancia de enseñar la diferencia entre la justificación y la santificación. En el entendimiento católico, santificación y justificación de alguna manera es lo mismo, que lo que hace es Dios envía el Espíritu y comienza a santificarte hasta llevarte a un punto en que te justifica. No es así como la Biblia lo enseña. La justificación y la santificación son dos cosas completamente distintas que funcionan de manera distinta. La justificación viene por algo fuera de ti hacia ti, viene por algo que alguien más hizo en tu lugar. La santificación es algo que sucede dentro de ti por la obra del Espíritu Santo. La justificación es una vez siempre. La santificación empieza una vez y no termina jamás en esta tierra, sino que será cuando el Señor vuelva por segunda vez o nosotros muramos. La justificación es algo que es completado. La santificación no se completa hasta el día que nosotros seamos glorificados. Si uno mantiene bien distinguidas estas dos doctrinas, uno nunca va a caer en el error de muchas iglesias pentecostales que sostienen que una persona tiene que vivir bien para ser salvo, como que si Dios te justificara por tus obras. No, Dios te justifica en el momento que crees y te arrepientes. Tu nombre ha sido puesto como justo en los méritos de Cristo. No en tus méritos, en los méritos de Él. Pero luego de que has sido justificado, el Señor en su poder bendito comienza a obrar en ti la obra que hace un alfarero con una piedra, con un cincel, y comienza a golpear con el martillo de esa piedra y comienza a formar la imagen de su Hijo en esa piedra. El ver esa formación no es lo que te salva. El ver esa formación es lo que revela que tú has sido salvado, has sido justificado por medio de la fe. Así que cuando uno entiende esa distinción de manera apropiada, entonces uno nunca va a cometer el error que muchos cometen al simplemente unirlo y caer en el error de la Edad Media, que creían que uno era justificado por causa de las obras que se iban perfeccionando en uno. Ahora, ¿cómo fue que Lutero explicó este concepto? Les invito a que vean la frase que se encuentra en su página 9. Los santos, decía Lutero, son intrínsecamente siempre pecadores. Sin embargo, son siempre extrínsecamente justificados. Pero los hipócritas o los que no creen
son intrínsecamente siempre justos. Sin embargo, son extrínsecamente pecadores. Por lo tanto, somos extrínsecamente justos en la medida en la que no lo seamos en y por nosotros mismos. De esa manera, por lo tanto, como los santos están siempre conscientes de su pecado e imploran a Dios por el misericordioso don de su justicia, y están, por esta misma razón, siendo siempre considerados como justos por Dios. Por lo tanto, son ante ellos mismos, y verdaderamente lo son, injustos. Sin embargo, delante de Dios son justos, porque Él los considera así a causa de su confesión de pecados. Son pecadores de hecho, pero por la virtud de la consideración de la misericordia de Dios, son justos. Lutero veía claramente el concepto de una fe pasiva que no transformaba el comportamiento del hombre con el propósito de cumplir la ley de Dios y alcanzar la justificación, sino una fe que recibe, que se aferra. En este sentido, la justificación no es producto de la justicia interior, sino de una justicia exterior a la del hombre, a la que el hombre se aferra por medio de la fe. Hermanos, el concepto reformado de la fe es que la fe, como fe salvífica, es una fe pasiva. Y escuchen bien antes de entrar en controversia conmigo, escuchen lo que quiero decir. Es evidente que la verdadera fe siempre tiene fruto, pero estamos hablando aquí de la fe interior. Es una fe que es pasiva. ¿Pasiva en qué sentido? Pasiva en que no necesita cambiar el comportamiento del hombre para que el hombre reciba la salvación. En ese sentido, no es activa, no se mueve, sino que recibe, se aferra. La fe pasiva es la fe salvífica, no la que espera el cambiar al hombre, sino la que se abraza de los pies de Cristo y dice, yo creo en el Señor Jesucristo. En ese sentido, se le llamaba la fe pasiva. Podemos afirmar que hay dos conceptos muy importantes en la sola fide, los cuales son la marca del desarrollo y claridad que esta doctrina alcanzó en el tiempo de la Reforma. En primer lugar, al definir a la fe salvadora como pasiva, la cual no obra, sino que se aferra. Esto implica que la justificación no es producto de una justicia interna en el hombre, sino de una justificación que es producto de algo externo a él. Es aquí donde se aplicó el término imputación para tratar de explicar la transacción judicial en la que Dios deposita en nosotros la justicia de Cristo y transfiere sobre él nuestra maldad. Esto es lo que se llamó el glorioso intercambio. Pero hay en segundo lugar un segundo concepto bien importante. La diferencia entre la fe salvadora y la obediencia evangélica. El hombre es justificado solamente por la fe, pero la fe que justifica trae como resultado obras de obediencia. La fe no formaba parte de la justicia, sino que es el instrumento que nos permite apropiarnos de la justicia de Cristo. Ahora, vamos a explicar esto antes de poder compararlo con la confesión de fe para entender de qué estamos hablando. Al hablar de la sola fide, tenemos que mirar a su exponente primero y quizás el más conocido de todos, Lutero. Lutero se dio cuenta que las cosas que él había encontrado al estudiar los padres de la iglesia no satisfacían y no coincidían en su totalidad con la claridad del mensaje que él leía en el apóstol Pablo. En Pablo él leía la claridad de que el hombre era justificado por una justicia que no era suya, sino por la justicia que es en Cristo Jesús por medio de la fe. Eso claramente lo enseña Pablo en Romanos y se enseña en toda la Biblia. La justificación es el resultado de la fe que uno deposita, pero no en algo que nosotros podemos hacer o llegar a hacer, sino en la obra perfecta que alguien hizo, en la cual nosotros hemos depositado toda la confianza. Pero la segunda cosa o el segundo concepto es que después de que eso ha sucedido y tú has depositado tu confianza en esa justicia externa,
esa justicia externa comienza a afectar tu vida de tal manera que comienzas a ser santificado y un verdadero creyente se lo reconoce por su obediencia evangélica o su obediencia a lo que el Señor manda en su palabra. Por eso, si alguien no vive como él anduvo, si alguien no camina como el Señor caminó, no puede llamarse su hijo, claramente lo dice el apóstol Juan. Es tan importante las obras, no porque las obras te salven, sino porque las obras evidencian que has sido justificado. Así que estos dos conceptos son los conceptos importantes de la sola fide, a los cuales hemos llamado la fe pasiva y la obediencia evangélica, así como se lo conoce en la historia y en la teología reformada. La fe pasiva y la obediencia evangélica. Cuando hablamos de fe pasiva, hablamos de una fe que es no algo que cambia mi ser, sino algo que se aferra a otra persona, a otro ser, a otra justicia que no es la mía. Por eso es pasiva, porque no hace, sino que recibe. Pero en segundo lugar, la obediencia evangélica es el resultado de esa fe pasiva. Como la fe recibe, lo que sucede cuando uno recibe eso por la fe es que entonces inmediatamente el Señor comienza a santificar a ese creyente. Y al santificarlo, entonces ese creyente comienza a evidenciar obediencia a los mandatos del Señor en su palabra. Alguien que no quiere obedecer a Cristo, alguien que no quiere vivir como Él, alguien que no quiere hacer lo que Cristo le mandó, aun cuando se equivoque. Pero si alguien no lo quiere hacer, entonces esa persona está mostrando claramente que al no tener obediencia evangélica, está mostrando que él no tiene una fe salvífica. De eso hablamos cuando hablamos de la sola fide. Así que vuelvo a repetir, quizás un concepto de alguna vez escuchado por algunos de ustedes por primera vez, o quizás para otros lo tienen claro, pero solo quiero repetirlo para que no se nos olvide lo que quiero decir. Sola fide consiste de dos cosas: fe pasiva y obediencia evangélica. La fe pasiva significa que la fe que salva es una fe que se aferra a Cristo, no una fe que cambia al que está creyendo en el sentido de cambiar para ser salvo, sino una fe que se aferra a aquel que ya hizo la obra para que nosotros podamos ser salvos. Pero en segundo lugar, el resultado de esa fe pasiva es una obediencia evangélica. Todo aquel que se ha aferrado a Cristo y que ha depositado su confianza en Él, inevitablemente hay una transformación en su actuar, producto de esa salvación que ahora Él disfruta. Así que al entender estos dos conceptos, tenemos que preguntarnos lo siguiente: ¿es esto lo que enseña la Confesión Bautista de Fe de 1689? ¿Es esto lo que nos dice con respecto a la justificación por la fe solamente? Para poder analizar esto, vamos a mirar brevemente los capítulos 11 de la Confesión, que habla de la justificación, y el capítulo 14, que habla de la fe salvadora. En estos dos capítulos están entrelazados estas verdades porque nos muestran la relación que existe entre la justificación, que es una obra de Dios, y la fe, que es la respuesta del hombre por la gracia de Dios. Así que vamos a considerar en primer lugar, la confesión enseña que la fe salvífica es una fe pasiva. Al comparar algunos de los párrafos del capítulo 11 y 14, es evidente que la confesión de fe proclama el concepto reformado de la fe que justifica, es una acción pasiva por parte del hombre. Pues esta no obra o cambia en su interior al hombre con el propósito de que éste pueda recibir la justificación, sino que recibe la justificación como una gracia sin necesidad de obras o de cambios. La justificación se la recibe, no es algo que se logra. Vuelvo a repetir, la justificación es algo que se recibe, no algo que se logra. Por eso la fe es pasiva. Esto marca un contraste muy marcado con la teología medieval, que miraba la fe como algo activo en la justificación del hombre. Es decir, que ella provocaba obras que capacitaban al hombre para ser justificado delante de Dios
por sus obras. No, la fe, la justificación es algo que se recibe, no es algo que se logra. Y eso está claramente enseñado en la confesión de fe. Fíjense estos párrafos y miren la precisión con la que se describe este concepto. A quienes Dios llama eficazmente, también justifica gratuitamente. Fíjense lo que dice aquí. No infundiendo justicia en ellos, sino perdonándoles sus pecados y contando y aceptando sus personas como justas. Y fíjate otra vez, no por nada en ellos o hecho por ellos, sino solamente por causa de Cristo. ¿Te das cuenta el concepto que está aquí? ¿Qué es lo que justifica al hombre? Dios lo justifica. ¿Y en base a qué lo justifica? El primer concepto que se nos da en este párrafo es no infundiendo justicia en ellos, es decir, no haciéndolos justos en sí mismos, sino declarándolos justos por causa de alguien más. No es transformándolos en justos en su interior, en su vida, en su conducta, no. Siguen siendo igual de pecadores, siguen siendo intrínsecamente culpables, como decía Lutero. Pero al mismo tiempo, el concepto que encontramos aquí es que la justificación viene por causa de que Dios los declara justos como algo externo a ellos, producto de la obra de Cristo Jesús. Y luego añade la confesión, no por nada obrado en ellos o hecho por ellos. Fíjate la descripción tocando el concepto medieval. ¿Qué decía la iglesia medieval o la gran mayoría de ellos? No, para ser salvo Dios tiene que, a través del Espíritu Santo, hacer que nuestras obras sean perfectas, de manera que cuando sean perfectas, Él nos justifica. Y aquí la confesión claramente enseña la doctrina reformada. No, no es así. No, Dios no obra en ellos en el sentido de cambiar sus obras o hacerlos perfectos o hacerlos como íntegros en su capacidad moral. No, no es así como se justifican. El hombre no es justificado por sus obras. El hombre no es justificado por lo que pudiera hacer o dentro de él. El hombre es justificado por una declaración legal de parte de Dios, mirando la obra perfecta de Cristo Jesús. Y al ver su obra, al ver su vida perfecta, Él nos declara justos, aun cuando en la práctica seguimos siendo pecadores. Ese es el concepto reformado de la sola fide. Ahora fíjate el párrafo 2 del mismo capítulo 11. La fe que así recibe a Cristo y descansa en Él y en su justicia es el único instrumento de la justificación. Fíjate el detalle. La fe que así recibe a Cristo, y fíjate el otro verbo, descansa en Él. Dos cosas que tienen que ver con recibir, no con hacer. El uno es recibir y el otro es descansar. No tiene que ver con obrar, no tiene que ver con cambiar, no tiene que ver con hacer perfecto al hombre. Tiene que ver con recibir. Por eso es pasivo, porque no hace, sino que recibe, porque no logra, sino que descansa. Esa es la fe que justifica, la fe que permite, que es el instrumento para que nosotros podamos ser justificados, es una fe pasiva que recibe y que descansa en Cristo. En el capítulo 14, párrafo 2, quiero que notes lo que dice. Por esta fe, hablando de la fe verdadera, la fe salvífica, el cristiano cree que es verdadero todo lo revelado en la palabra por la autoridad de Dios mismo y también percibe en ella una excelencia superior a todos los demás escritos y a todas las cosas en el mundo, pues muestra la gloria de Dios en sus atributos, la excelencia de Cristo en su naturaleza y oficios, y el poder y la plenitud del Espíritu Santo en sus obras y operaciones. Y de esta forma, el cristiano es capacitado para confiar su alma a la verdad así creída. Fíjate lo que va diciendo hasta aquí. Por esta fe, la fe salvífica, el cristiano cree que la palabra es verdad. Sí, no tiene que hacer nada, solo la cree. En segundo lugar, y por creer eso, el cristiano es capacitado para confiar su alma en esa verdad que cree. ¿Te das cuenta? Es pasivo, confianza en algo que dice, no es algo que hace, es algo que recibe.
Fíjate la última parte. Pero las principales acciones de la fe salvadora tienen que ver directamente con Cristo. Aceptarle, recibirle y descansar solo en Él para la justificación, santificación y vida eterna, en virtud del pacto de gracia. Quiero que noten conmigo aquí, las principales acciones de la fe salvadora son todas pasivas. Aceptar, recibir y descansar. Eso es lo que hace la doctrina reformada de la sola fide. Proclama, deja en claro delante de todos los hombres que la justificación no está basada en las obras de ningún hombre, sino en las de Cristo Jesús. Y por lo tanto, lo único que hacemos al ser justificados es recibir de manera pasiva la obra que Él hizo. Por eso la palabra imputación es tan importante en la teología reformada y en el entendimiento bíblico. La imputación implica algo que tú recibes, una, por decirlo así, una transferencia. Se utiliza mucho en el sentido bancario, fue transferido a tu cuenta. Y en ese sentido, al ser transferido, no es algo que tú haces, es algo que tú recibes, es algo que tú esperas, es algo que alguien hace por ti. Ese es el concepto de la fe pasiva. Es una fe que espera, es una fe que recibe, es una fe que confía, es una fe que descansa. Así que mira algunas de las observaciones que ya te las he hecho, pero están escritas aquí. Primero, las expresiones no infundiendo justicia en ellos y luego no por nada obrada en ellos, que aparece en el capítulo 11, párrafo 1, que lo recibimos. También en el capítulo 11, párrafo 2, recibe, descansa, muestran la pasividad de la fe salvífica. La justificación no viene como una recompensa de lo que el hombre hiciera o de un cambio en su ser interior, sino que es un regalo de Dios. La fe consiste en recibir y descansar, no en obrar o cambiar al hombre. En segundo lugar, también vimos en el párrafo 14, en el capítulo 14, párrafo 2, se hace evidente el concepto de la fe salvífica como algo pasivo por dos motivos. En primer lugar, por la connotación intelectual de las expresiones que utiliza al referirse a la fe. Hace que uno crea que la palabra es verdad y luego eso que crea uno confía en lo que ella dice. Todo eso es intelectual, es pasivo. Pero al mismo tiempo, la clasificación que da de las principales acciones, que ya lo vimos también, todas son acciones pasivas. Aceptar, recibir, descansar. Tercero, como un aclaratorio, el concepto de fe como algo pasivo en la justificación aparece en el término teológico imputación, el cual es mencionado en el capítulo 11, párrafo 1. Imputar es un término legal y se utiliza para hablar del acto mediante el cual se le acusa formalmente a una persona de un delito concreto frente a un juez. Es decir, cuando se somete a una persona a un juicio por un delito, mientras duran las pruebas, las acusaciones y la defensa, el acusado sigue siendo inocente hasta que se le pruebe lo contrario. Pero una vez que el juez determina su veredicto y la persona es reconocida como culpable de ese delito, el delito es imputado a él. Es decir, se le atribuye a él el haberlo cometido. En el sentido teológico, la imputación es atribuir al pecador una justicia perfecta como si él la hubiera cumplido. Y de la misma manera, atribuirle a Cristo el castigo como merece el pecador, como si él los hubiera cometido. La Biblia nos enseña esta doble imputación. En esta misma frase donde aparece este término, la confesión vuelve a afirmar que la justicia por la que es justificado el creyente no es suya, sino la de Cristo. Al igual, lo cual es un regalo de Dios. La imputación es una obra pasiva de parte del que la recibe y por esta razón está profundamente relacionada con una fe pasiva.
la cual no obra, sino que recibe. Espero hasta aquí, mis hermanos, llevar con claridad este primer concepto tan importante de la sola fide. La sola fide enseña que la fe que salva es una fe pasiva. Y con eso estamos diciendo, no es una fe que primero tiene que transformar al hombre para poderlo justificar, sino que es una fe que se aferra, confía, descansa en la obra perfecta hecha por Cristo Jesús. Solo aquellos que se aferran a Cristo de esa manera y que se aferran a su obra y a su justicia de esa manera, son justificados gratuitamente delante de Dios. Cualquiera que piense que sus obras lo justifican ante Dios, ya está condenado porque no ha recibido la única manera en la que el hombre puede ser justificado. Eso nos lleva a un segundo punto en este tema de la sola fide. Estamos comparando si nuestra confesión de fe es una confesión de fe reformada y estamos diciendo que sí. ¿Por qué sí? Porque enseña la sola fide. Bueno, pero entonces la sola fide tiene dos cosas. La fe es pasiva, ya lo hemos probado. Pero hay una segunda cosa importante. La sola fide también enseña la obediencia evangélica. Aquí el entendimiento reformado de la fe es verla como algo pasivo cuando se trata de la justificación. Queda claro que también entendieron que la Escritura enseña que la verdadera fe siempre está acompañada de buenas obras, las cuales son su fruto. Esta diferencia es esencial al momento de pensar en la relación de la fe con la justificación. La teología reformada quiso establecer esta diferencia al hablar de fe salvadora y gracia evangélica. La fe salvadora es pasiva en el sentido en el que consiste en asirse confiadamente de la obra de Cristo Jesús para la justificación delante de Dios. Pero la gracia evangélica o la obediencia evangélica es la obra que viene como producto de la gracia de Dios en la justificación de los hombres. A continuación, algunos de los párrafos que nos ayudan a entender este contraste y después algunas observaciones generales sobre lo que estos párrafos nos dicen. Párrafo 11, capítulo 11, párrafo 1, dice: a quienes Dios llama eficazmente, también justifica gratuitamente, no infundiendo justicia en ellos, sino perdonándoles sus pecados y contando y aceptando sus personas como justas, no por nada obrado en ellos o hecho por ellos, sino solamente por causa de Cristo. Ahí está la fe salvífica, que es una fe pasiva, pero ahora viene la obediencia evangélica. Mira cómo dice: no imputándoles la fe misma, ni la acción de creer, ni ninguna otra obediencia evangélica como justicia, sino imputándoles la obediencia activa de Cristo a toda la ley y su obediencia pasiva en su muerte para completa y única justicia de ellos por la fe, la cual tienen no de sí mismos, sino que es don de Dios. Fíjate el capítulo 13, párrafo 3. En dicha guerra, aunque la corrupción que aún queda prevalezca por algún tiempo, la parte regenerada triunfa a causa de la continua provisión de fuerza por parte del Espíritu Santificador de Cristo. Y así los santos crecen en la gracia, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ahora escucha esto: prosiguiendo una vida celestial en obediencia evangélica a todos los mandatos que Cristo, como cabeza y rey, les ha prescrito en su palabra. Ahora nota el párrafo, capítulo 14, párrafo 2. Leo solamente la parte que está en itálica. El cristiano es capacitado para confiar su alma a la verdad así creída, y también actúa de manera diferente según sea el contenido de cada pasaje en particular, produciendo obediencia a los mandatos, temblando ante las amenazas y abrazando las promesas de Dios para esta vida y para la venidera. Fíjate lo que hace el Espíritu en la vida de un creyente. Lo capacita para creer la verdad, pero luego dice, produce en él
obediencia a los mandatos. El capítulo 15, párrafo 3, este es el último que vamos a leer, pero escucha con atención. Este arrepentimiento para salvación es una gracia evangélica, por la cual una persona que el Espíritu hace consciente de las múltiples maldades de su pecado, mediante la fe en Cristo, se humilla por él con una tristeza que es según Dios, abominación de él y aborrecimiento de sí mismo, orando por el perdón y las fuerzas que proceden de la gracia, con el propósito y empeño mediante la provisión del Espíritu de andar delante de Dios para agradarle en todo. Hagamos algunas observaciones que son sumamente importantes y que tenemos que entenderlas. Primero, la confesión deja claro que la justificación no es producto de ninguna gracia evangélica. Es decir, ninguno es salvado porque hoy vive mejor que cuando no había escuchado el evangelio. No, nadie es salvado por eso. La justificación no es resultado de eso. No viene como pago o reconocimiento de una obra, sino por medio de una fe depositada o que descansa completamente en la obra de Cristo. La fe no es contada como parte de la obra que alcanza la justificación, sino como un instrumento con la que el hombre se aferra a una justicia completamente externa a la de él, es decir, a la justicia de Cristo. Ahora, eso nos lleva a una segunda observación. La confesión especifica que la victoria del creyente sobre el pecado en su santificación y el arrepentimiento para salvación son gracias evangélicas, lo cual significa que de ninguna manera debe considerarse estas obras como aquello que otorga la justificación, sino como el resultado de la justificación. Lo que hace la obra de Dios en la vida del creyente es que trae un fruto que es la evidencia de que él ha sido justificado. Pero ese fruto no es la razón de su justificación, es el resultado de haber sido justificado. En tercer lugar, aunque hay una diferencia muy importante entre la fe salvadora y la gracia evangélica, nunca pueden estas estar separadas. La fe salvadora es evidenciada por las gracias evangélicas y las gracias evangélicas vienen como resultado de la fe salvadora. Al hablar del arrepentimiento, podemos decir que la fe salvadora produce arrepentimiento verdadero y una vida de arrepentimiento evidencia que hay una fe salvadora. Vuelvo a repetirlo, es importante cuando cruzamos así las ideas. Al hablar del arrepentimiento, podemos decir que la fe salvadora produce verdadero arrepentimiento, pero una vida de arrepentimiento evidencia una fe salvadora. La Confesión Bautista de Fe de 1689 sostiene los principales distintivos de la doctrina de la justificación por la fe en la forma en la que fue proclamada en la Reforma Protestante. Los capítulos y párrafos examinados demuestran que esta confesión es una confesión reformada. Espero, mis hermanos, que esté claro hasta aquí el concepto de la sola fide. La sola fide es una doctrina maravillosa, sumamente importante, que tiene que ser no solamente creída, sino predicada constantemente en nuestras iglesias. Es una doctrina que tiene que llevarnos a recordar la grandeza de Cristo y nuestra miseria, la grandeza y perfección de su obra y nuestra incapacidad. Cuando una persona ha entendido la grandeza de Cristo y el menosprecio de nuestra propia vida por causa del pecado, entonces esa persona recibe de Cristo lo que de ninguna manera podría haber logrado por sí mismo. Recibe un regalo de gracia, se aferra a esa vida perfecta. Aquí hay un término hermoso en estos términos que hemos leído, que es la obediencia activa de Cristo. Cuando uno habla de eso, está hablando de que lo que hace de nuestra justificación y de nuestra salvación, a veces nosotros repetimos muy rápidamente, es su muerte, sepultura y resurrección, lo cual es cierto. Pero quiero que recordemos algo bien importante. Cuando Dios establece la ley,
la establece con estas palabras: todo aquel que haga estas cosas vivirá por ellas, y el que no morirá. Y entonces, muy parecido al pacto de obras que Dios hizo con Adán al principio, pero ahora ya no podía ser otra vez otro pacto de obras, porque precisamente el pacto de obras ya había sido quebrantado y todos los hombres estaban muertos. Y uno puede decir, pero entonces, ¿por qué Dios dice que el que haga estas cosas vivirá por ellas? Y es como que si hiciéramos una ilustración, es como que ofreciera una copa a aquel que llega o gana esta carrera. El problema es que todos los que van a correr en esa carrera están descalificados. Antes de que la carrera comience, ninguno puede correr. ¿Cómo puede ser que Dios prometa vida en la ley si no hay manera de tener vida? Porque todos cuando nacen muertos. Bueno, ahí viene un entendimiento bien importante y permíteme aplicarlo a nuestra vida en esta tarde. Este entendimiento importante es el bendito valor que tiene la gracia de Dios que nos permite entender su ley. La ley de Dios es uno de los aspectos muy olvidados en nuestros días. La tendencia dispensacionalista hace entender o hace ver como que si la ley fuera un asunto, la ley moral me refiero, un asunto del pasado. Eso era la ley del antiguo Israel. Ahora estamos bajo la gracia. Bueno, hay un argumento muy sencillo que tiene que llevarnos siempre a pensar. Dios sigue siendo el mismo. Lo que Él piensa que está mal, sigue pensando que está mal. Lo pensó en el pasado y lo piensa hoy. Lo que Él piensa que está bien y de lo que Él se agrada, lo pensó en el pasado y lo sigue pensando hoy, porque Él no cambia. Su ley es inmutable. Pero pastor, espera un momento, ¿y qué pasa con la ley ceremonial? ¿Qué pasa con la ley civil? Bueno, la ley civil y la ley ceremonial, escúchame bien esto, es una aplicación y una extensión aplicada específicamente a ciertos tiempos de la ley moral de Dios. Permíteme explicarte esto así. La ley moral de Dios fue codificada en 10 mandamientos. En estos 10 mandamientos, tú sabes cómo el Señor los dividió. Los 4 primeros hablan de amar a Dios y los últimos 6 de amar al prójimo. Los primeros 4 mandamientos morales fueron, déjame decir esta palabra, expandidos y aplicados a la vida de Israel a través de las leyes ceremoniales que Dios le dio a Israel. Y los últimos 6 mandamientos, que eran para el prójimo, fueron expandidos y aplicados al Israel antiguo a través de las leyes civiles. Si tú matabas a alguien, tenías que morir. Si tú matabas el animal de alguien, tenías que devolvérselo. Tenía que ver con el trato del prójimo. Ahora, cuando el antiguo pacto pasó, y lógicamente ese pacto era temporal, porque iba a venir un nuevo pacto, un mejor pacto. Cuando ese pacto llegó, el antiguo pacto dejó de ser y con él dejaron de ser también las aplicaciones y expansiones de la ley moral de Dios en ese contexto. Por eso ya no tenemos la expansión de la ley ceremonial, porque eso quedó abolido por Cristo. Tampoco tenemos la expansión de la ley civil porque fue abolido por Cristo, el rey de su verdadero país, que es el Israel espiritual. Pero la ley moral sigue estando vigente y el ofrecimiento de Dios sigue siendo verdad. Todo aquel que cumple estas cosas, por estas cosas vivirá, y el que no las cumpla morirá. El veredicto para todos los hombres es que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero la pregunta es, ¿por qué Dios hizo el ofrecimiento de vida si todos están muertos en sus delitos y pecados? La respuesta es esto. Porque un día llegaría uno que no estaba muerto en sus delitos y pecados y que cumpliría a la perfección las exigencias de la ley de Dios y, por decirlo de esta manera, ganaría la justificación por sus obras perfectas. Ese único fue Cristo. Eso es lo que dice Gálatas 4 cuando dice que cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo bajo la ley. Y la idea es bajo los requerimientos de la ley. ¿Sabes para qué? Para que pudiera redimir a todos los que estaban bajo la maldición de la ley. Así que la vida de Cristo es la vida perfecta que cumplió los mandamientos, las exigencias de Dios. Por eso nuestra justificación está basado tanto en su vida como en su muerte. En su vida
nosotros nos aferramos a las obras perfectas que cumplieron las demandas de Dios. Y en su muerte, nosotros nos aferramos a que Él pagó las demandas de Dios que nosotros no pudimos cumplir. Y al resucitar, Dios acepta su vida perfecta y su muerte en el lugar de los pecadores. Por eso, cuando alguien en Él es justificado por su obediencia activa en su vida, su obediencia pasiva en su muerte, y al ser resucitado, nosotros tenemos la esperanza de que así como Él resucitó, nosotros resucitaremos. Déjame hacerte un comentario más. ¿Te acuerdas cuando se acercó el joven rico y le dijo al Señor, oh maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Te acuerdas la respuesta del Señor? Es una respuesta que a veces la malinterpretamos muy, muy mal. El Señor le dice, guarda los mandamientos. Y el hombre le dice, ¿y cuáles mandamientos? Y el Señor le dice, tú sabes la ley. Y comienza a citarle los 10 mandamientos. Y el hombre el rico, en vez de ponerse delante de Cristo y caer de rodillas y decir, Señor, pero ¿cómo se te ocurre decirme eso? ¿Quién puede cumplir esa ley tan perfecta? Que tú no sabes que todos nacimos en desgracia por causa de Adán, que tú no sabes que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Señor, aunque me esforzara con toda mi alma, yo no puedo cumplir la ley. Pídeme lo que sea, pero no me pidas eso. Yo quiero tener vida. Esa hubiera sido la versión evangélica de esa historia. Pero eso no fue lo que sucedió. Lo que sucedió fue que este hombre, jactándose, y por cierto, en su mal entendimiento de la ley, lo que hizo fue decirle al Señor, pero todo eso yo lo he cumplido desde mi juventud. Y el Señor le dice, ya sé, una cosa te hace falta. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y entonces me sigues. Lo que el Señor hizo ahí no fue darle un mandato nuevo, fue simplemente aplicarle el primer mandamiento de la manera más simple para que él se diera cuenta que él no cumplía la ley. El primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y cuando él le pide que venda todo y que lo siga, es, ok, como tú cumples los 10 mandamientos, te voy a tomar la prueba del primero. Como tú me amas y no tienes otros dioses, no tendrás ningún problema en vender todas tus cosas y seguirme. Pero ese hombre, como amaba mucho su dinero, se fue muy triste. ¿Sabes qué es lo interesante? La respuesta que le dan los discípulos al Señor. Yo me imagino a ellos agarrándose el pelo y diciendo, Señor, pero entonces, si este hombre sabio, este hombre rico, este hombre que tiene tanto tiempo cumpliendo la ley, como él dice, si él no puede, entonces ¿quién puede? Y el Señor responde, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y ahí está presentado de manera gloriosa el Evangelio. El Evangelio se presenta en esas palabras al recordarnos que Dios hizo lo imposible para los hombres, que para Él era posible, porque tomó el cuerpo de un hombre, porque se humanó, porque vino a la tierra completamente hombre, a cumplir lo que ningún hombre pudo cumplir, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Sabes? Déjame decirte 2 aplicaciones prácticas a nuestra vida el día de hoy. En primer lugar, la primera aplicación práctica es la importancia del uso de la ley en las cosas que uno tiene que hacer cuando predica el Evangelio. No dejes de usar la ley, porque una de las cosas que hace que los pecadores se sientan no tan pecadores es porque así como este joven rico, ignoran la ley. Y cuando alguien ignora la ley, entonces ignora la maravillosa obra de Cristo. Y no pueden entender la justificación que descansa en la obra perfecta de Cristo hasta que no entiendan perfectamente la maldad y la perversidad y la incapacidad de su propio corazón. No dejes de predicar la ley y te animo, empieza hoy. Comienza a leer, por ejemplo, las exposiciones que hacen en el Catecismo Menor y Mayor de Westminster sobre cada uno de los mandamientos de la ley. Léelo, te lo suplico. Léelo y escucha cómo se aplica
la ley en diferentes cosas. Es que la ley no es simplemente no matarás. Es que no matarás tiene implicaciones bien importantes. Proteger la vida, preservar la vida, hacer todo lo que yo pueda por mi hermano, etcétera, etcétera. Y así cada mandamiento tiene una perfecta aplicación moral a la vida de las personas. Si tú quieres mostrarle a un pecador su incapacidad y su pecado, usa la ley. La ley sirve para mostrarnos la grandeza de Cristo y la miseria del hombre. Pero la segunda cosa que te quiero decir es, no dejes de enseñar la doctrina de la justificación por la fe solamente, enseñando que esto tiene dos partes bien importantes. La parte que se aferra y descansa en que es Cristo el único que hace la obra y nos justifica. Y en segundo lugar, la parte que obra por causa de la evidencia de que ha sido justificado por medio de los méritos del Señor Jesús. Así que esta doctrina es sumamente importante, sumamente útil en nuestra vida y necesitamos entenderla, necesitamos predicarla, necesitamos vivirla. Así que, mis hermanos, esto es lo que tenemos para hoy. No quisiera empezar la siguiente parte de la sola gratia por causa de que es extenso y vamos a empezar inmediatamente en nuestra próxima clase para poder considerar la sola gratia desde la perspectiva de cómo la Reforma lo ve y cómo nosotros podemos entender esto a la luz de nuestra confesión de fe. Así que, Pastor Roberto, no sé